Regresamos. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecerle a Hamlet García Almaguer. Él es consejero de Morena, también es abogado constitucionalista y asesor parlamentario en este momento, y le agradecemos que nos tome esta llamada porque hemos conversado con él desde hace meses acerca de todo este proceso, primero de discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial y ahora pues ya su puesta en práctica, su implementación. Hamlet García, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén, Jesús y a toda la audiencia de Cosa Pública. Muchas gracias, Hamlet García Almaguer, por siempre tener esta disposición de conversar con nosotros. Te queremos preguntar sobre la reforma al Poder Judicial, después brevemente sobre otra reforma, pero en particular sobre esta, ¿en qué momento está de su aplicación? Ya parece ser que los comités de cada poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ya hicieron un proceso de filtro de las personas que se inscribieron en cada uno de estos procesos. Te pediría a ver si nos puedes hacer un resumen en qué fase estamos. Sí, bueno, ayer 15 de diciembre los comités de evaluación tenían la obligación constitucional de emitir, digamos, ya los listados de personas que reunieron los requisitos de elegibilidad para poder competir por estos cargos. En el caso del Ejecutivo se habían registrado 11,000 personas y finalmente pasaron un poquito más de 7,000. Y en el caso del Poder Legislativo se habían recibido más de 15,000 registros y pasaron el filtro también 7,060. Entonces el Ejecutivo y el Legislativo están en ese umbral de 7,000 registros. Ahora hay personas que intentaron su registro en 1, en 2 y hasta en 3 comités. Entonces, esto no significa que sean 14,000 personas distintas. Hay un porcentaje importante de coexistencia, digamos, de coincidencia de registros que se realizaron de manera paralela. Es decir, que están en ambos poderes públicos, sí, tanto en ejecutivo como en legislativo. En el judicial. Ajá. Sí, les pongo el ejemplo de Claudia Valle. Ella es magistrada regional en materia electoral de la Sala Monterrey. Ella fue la magistrada que fue convocada por la Sala Superior para poder tener el quórum necesario para emitir la sentencia sobre la elección presidencial. Uh-huh. Y ella tomó la determinación de registrarse en los 3 comités de evaluación y en los 3 fue aprobada. Eso en los 3 avanzó, ¿no? Hay otros que optaron por inscribirse en 2 comités. Entonces, que tendrán que hacer, digamos, ahí los análisis de cuántas coincidencias existen, pero en números redondos creo que entre el Ejecutivo y el Legislativo podrías estar hablando de cerca de entre 10,000 y 11,000 personas diferentes, aunque sean 14,000 registros claro, que fueron declarados elegibles. Y hay 850 cargos en juego. Eso significa pues que hay más de 10 aspirantes, si lo prorratearan. Por cada uno. 10 aspirantes por cada uno de los cargos. En el caso del Poder Judicial, ¿tienes los datos? No los he revisado, la verdad que estaba más centrado en lo que ha aportado el Ejecutivo y el Legislativo, pero creo que eran un par de miles, creo que eran como 2,000, no eran tantos. En el caso de la Corte tenían 26, por ejemplo, que habían avanzado. En el caso total, entonces estamos hablando de aproximadamente unos 16,000 personas, algunos duplicados, como ya nos explicas, que pasaron el primer filtro. ¿Hay otros filtros, Hamlet? Sí, después se tiene que realizar un análisis de idoneidad y esto pues implica sistemas diferentes, ¿no? En el caso del Poder Legislativo es un sistema de puntos y porcentajes que se utiliza mucho en materia de obras públicas, por ejemplo. Entonces, la trayectoria académica vale 40 puntos, la experiencia profesional vale 30 y la honestidad vale 30. Entonces, evidentemente alguien con doctorado pues va a sacar un puntaje superior a alguien con maestría o con licenciatura. Alguien con 10 años va a sacar más calificación que alguien con 5 o con 3, y alguien que no tenga pues ni una tacha, digamos, en su expediente, va a tener también ahí un porcentaje importante en honestidad. Entonces,
¿Este método se utiliza en qué poder? Porque en el Poder Judicial, este método se va a utilizar en el Legislativo y Judicial. En el Legislativo. En el Legislativo. Nada más. En el Judicial, ¿sabes el método? Para los cargos inferiores son exámenes, para jueces y magistrados son exámenes, y para ministros, Tribunal de Disciplina y Sala Superior son entrevistas. Es lo que ha dicho el Poder Judicial. Y el Ejecutivo tiene previstas entrevistas también. ¿Qué tal, Hamlet? Te saluda Jesús Estrada. Una duda también, ¿es correcto? He estado leyendo que se inscribieron algunos familiares de actuales integrantes del Poder Judicial, esto por la vía del Poder Judicial. Ahorita nos comentaste que no has revisado los números, pero si hay casos que correspondan a esto, digamos. Sí. Ya a través de los medios de comunicación se han comentado algunos de los casos. Hay también, pues, digamos, perfiles que provienen de tareas políticas como Roberto Gil Suart o la exfiscal Marisela Morales, entre otros. Pues está la hija de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Por ejemplo, que está optando por, digamos, aspirar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su mamá fue ministra, hoy es diputada, fue senadora del movimiento. Por cierto, sí, ella se pronunció en contra de la reforma. Subió un video incluso manifestando que se trataba de un golpe de Estado al Poder Judicial. Ya después lo bajó y ahora, bueno, pues está participando, ¿no? Pero vemos mucha gente que fue crítica de la reforma y que a final de cuentas decidió participar. Se ha criticado mucho el Poder Judicial, digamos, anterior, o lo que tenemos actualmente por el tema del nepotismo, justamente la cantidad de familiares que hay. Acá, pues, podrían quedar por la vía de la elección si es que resultaran ganadores algunos familiares, ¿no? Sí, hay muchos perfiles. Yo espero que no se repita ningún vicio del pasado en este aspecto del nepotismo. No son cargos hereditarios. Además, para quienes hemos impulsado la reforma, pues no es tan creíble que alguien cambie de opinión de manera tan súbita. Y además, pues, no le doy una lectura aislada por temas de salud, pero su mamá no estuvo presente en la votación de la reforma constitucional. Creo que después sí estuvo en las de las leyes secundarias. Y en el camino, bueno, pues ya ella cambió de opinión, pero a mí me parece que ese es un escenario remoto, lejano. Hay muchas y muchos aspirantes muy valiosos que están anotados para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y yo espero que puedan avanzar. Te comento de algunos. Está la magistrada Estela Fuentes, que es presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Está Jesús George, que fue Contralor General del INE y expuso, pues, el dispendio que existía en tiempos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y ahora es consejero jurídico del Gobierno del Estado de México. Está el magistrado Julio Sabines, de la Sala Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Está anotada también la magistrada de Jalisco, Verónica Ucaranza. Ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo, y se inscribió para ministra de la Suprema Corte y avanzó en el caso de el Comité del Poder Legislativo. Hamlet, en conjunto, sé que son miles todavía de perfiles, pero ¿se puede dar ya una idea más o menos de quiénes están participando? Es decir, ¿qué porcentaje son de funcionarios de carrera del mismo Poder Judicial? ¿Qué tanto nuevos? ¿Qué tanto eventualmente impulsados por partidos políticos, ya sea de la oposición, incluso por Morena? ¿Se puede saber? Y hablando de partidos, había una crítica pues casi unánime o reproducida casi por todos los actores de la oposición, que decían que este método iba a permitir que Morena impulsara a militantes afines a su proyecto. Pues yo veo muchísimos perfiles valiosos que provienen de la carrera judicial. Hay muchas y muchos secretarios jóvenes que tienen esa aspiración ahora de ser jueces, de ser magistrados. Hay jueces aspirando a escalar y ahora ser magistrados. Hay magistrados locales buscando ahora impartir justicia a nivel federal, de tal forma que en estos miles y miles de aspirantes, claro que existen los talentos suficientes para cubrir 850 vacantes. Si hacemos el prorrateo, pues tendremos 10-1, ¿no?, sobre cada uno de los espacios vacantes, y por supuesto que dentro de 10 puedes encontrar a una extraordinaria abogada, un extraordinario abogado.
¿Cuáles son las fases que siguen para llegar hasta la elección? La elección es en junio de 2025. Sí, bueno, los comités van a tener un periodo de análisis, ya digamos más de fondo de los perfiles que podrán desarrollar durante todo el mes de enero, y en los primeros días de febrero ya tendrán que remitir una lista al poder que corresponda, al poder de cada uno de los comités, para que se apruebe en el Pleno y de ahí se manden al Instituto Nacional Electoral, donde también se hará una revisión final de los requisitos de elegibilidad, y eso tiene que ver, por ejemplo, con la materia de paridad de género, que no hayan cometido violencia política contra las mujeres, que no tengan condenas en donde, por ejemplo, deban alimentos o por casos de corrupción. Todo eso se tendrá que analizar a nivel del instituto, pero los filtros van a ir avanzando. Yo espero que el comité pues tome algunos días de receso, y yo supongo que estarán de vuelta la primera semana de enero, quizá el lunes 6 de enero ya estén de lleno en los trabajos y tendrán esas 3 semanas de enero para filtrar el proceso. Uh-huh. En caso de que sea necesario, en caso de que encuentren más de 2, más de 3 perfiles idóneos por cada uno de los cargos, tendrían que realizar insaculaciones, sorteos, ¿no? Entre los 8, 10, 15 perfiles que hayan buscado competir por uno de estos cargos. Uh-huh. Hamlet, y al final de todas estas etapas, digamos, ¿cuántas personas, digamos, podrían quedar? Por ejemplo, de estos 18,000 que se registraron para el Poder Ejecutivo, al final, ¿cuántos podrían ser? Es decir, pensando al momento de ir a la elección, ¿habría que seleccionar entre 10, 15 nombres para un solo cargo o cuánto se prevé? Sí, solamente son 3 perfiles por cada uno 3, okay. de los cargos. Para magistraturas, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina, y también para el caso de la Suprema Corte, por cada uno de los poderes. Okay. Por eso es que son 81 candidatos. Entonces hay 9 vacantes para la Corte, cada uno de los 3 poderes propone 3 por cada cargo, y así es como se llega a 81, más las ministras que decidieron utilizar su pase directo, para un total de 84. Está la ministra Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreto Ortiz. Por cierto, hoy la UNAM ya emitió un comunicado en el que anuncia que ha recibido una sentencia definitiva, inapelable, inatacable, donde un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa ordena dejar sin materia todos los procedimientos internos de este comité de ética de la UNAM para revisar la autoría de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, lo que en la práctica significa que ante los tribunales pues ella demostró que la tesis es suya y que por eso se le está ordenando a la UNAM que no lo modifiquen y siga con los procedimientos. Bien, entonces son 84 candidatos a ministros los que están en este momento. Que van a filtrar, y más las 3 ministras que tienen el pase directo. Hamlet, brevemente, nos queda un par de minutos, no sé si pudieras ayudarme a hacer lo más conciso posible, sobre este debate, esta propuesta de reforma al Infonavit que ha generado ahora, es como la bandera de crítica de la oposición al gobierno. En resumen, sencillamente dicen que se van a apropiar de los recursos de los trabajadores que cotizan o cotizamos en el Infonavit y que eso es lo que está en riesgo con esta reforma. Se trata de liberarlos, porque para mí, pues estos créditos han significado en los últimos 20 o 30 años una auténtica tienda de raya. En la medida que están vinculados con el salario mínimo y no están denominados en pesos, y eso también pasa a nivel de pensiones del Estado, pues los créditos crecen y crecen y crecen y se vuelven impagables. Entonces el instituto quiere tener un mejor margen de maniobra para poder tomar decisiones que beneficien a los trabajadores. Y yo creo que las políticas que se han implementado en los últimos años demuestran esa intención. O sea, hay millones de créditos que están congelados, hay todo un sistema ya para poder trasladarlos a pesos y que no se vuelvan impagables. Y también hay muchas presiones de la iniciativa privada, porque ahora se le habilita al Infonavit para que pueda construir vivienda y no sea solamente como un banco que pueda utilizar los recursos para promover proyectos de privados, sino que realice sus propias intervenciones, digamos. Y lo que se busca también con esto es tener vivienda de renta social, a la que se le destine cuando más el 30% del salario y que se encuentre pues en zonas urbanas
y cercanas a los lugares de empleo. Entonces yo les diría a los trabajadores que no se preocupen, que el proyecto está sustentado y la política de este gobierno es defenderlos y beneficiarlos. Pero ¿cómo serán esos proyectos sin tocar los recursos de cada uno de los trabajadores que tienen ahí ¿Cuáles ahorrados? Los proyectos de construcción de vivienda social, por ejemplo, de nuevos emprendimientos. Bueno, el Infonavit tiene la facultad también de poder contratar créditos y la garantía, obviamente, pues son los recursos que tiene, ¿no? Así es como se apalancan todos estos proyectos. Pero sí se pueden destinar los recursos porque es algo similar a lo que ocurre con materia de salud, ¿no? De las aportaciones que hacemos todos hoy al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE, pues de ahí se pagan las operaciones y las consultas y los medicamentos y las pensiones del personal que está jubilado. O sea, esa tasa de reposición es natural en cualquier sistema de seguridad social. Esos son los recursos que se utilizan. Pero entonces, si alguien, digamos, quiere recuperar esos fondos que tiene ahí, no están en riesgo. No veo ningún riesgo, pero además con mucho gusto revisamos casos particulares, los que necesito. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias, Hamlet García Almaguer, por tomar esta llamada y conversar con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Que esté muy bien. Igualmente. Gracias, buenas tardes, Hamlet García Almaguer, sobre estos asuntos tan relevantes. Pero hay otros también muy importantes que tienen que ver con presupuesto y vamos a ver si a Jalisco hubo resignaciones significativas. De esto vamos a hablar con la diputada Melin Gómez Pozos después de esta pausa.